Buenas tardes a los amigos del canal. Vamos a comenzar a tratar un tema que estaba pendiente, que creo que es muy interesante. Efectos de segundo orden, pandeo en elementos de hormigón armado, o sea, la inestabilidad que se suele presentar en elementos esbeltos tipo columna, el enfoque teórico por un lado y el enfoque práctico que tiene el código ASI 318 por otro lado, con ejemplos de aplicación. Estimo que nos va a llevar 3 videos los conceptos teóricos y un cuarto video serán ejemplos de aplicación. Con el incremento posible de lograr en la resistencia del hormigón actualmente y de la mejora sustancial en la precisión que tenemos respecto de los modelos y métodos de cálculo, hoy en día podemos encontrarnos con diseños de columnas más esbeltas, desafíos que antes eran poco pensables de realizar. Entonces, el problema del análisis de pandeo de los elementos comienza a ser un aspecto importante en el diseño estructural. Esto ocurre con este tema y ocurre con otros temas diferentes del diseño, como hemos mencionado, por ejemplo, el control de condiciones de servicio, de fisuración y deformaciones, justamente por abordar los proyectos que nos presentan como desafío cada vez más complejos, con elementos, programas de diseño que nos permiten resolver las solicitaciones en los mismos, pero hay que tener presente que en el tema de elementos comprimidos, los fenómenos de inestabilidad y todo lo que tiene que ver, que hablaremos a partir de ahora, con respecto a estos fenómenos y las columnas de hormigón armado con sus particularidades. El análisis de la capacidad de carga última de elementos comprimidos de hormigón armado es un problema que tiene un cierto grado de complejidad. Las características propias de las piezas de hormigón armado, tal como la heterogeneidad, las imperfecciones constructivas, los fenómenos reológicos y la imprecisión en el punto de aplicación de la carga, entre otros. Todo esto, tal cual lo vimos en los videos relacionados con compresión simple en columnas, originan la inevitable presencia de momentos que están asociados con las fuerzas axiales actuantes, concepto que vimos en columnas, en los videos de columnas, los puedan repasar, ese concepto que llamamos excentricidad accidental. Por ello, desde el instante en que se aplica una carga de compresión, surgen momentos flectores y flechas en el elemento que tienden a aumentar la excentricidad que las produjo. Bueno, este dibujo ya lo habíamos visto en columnas con presión simple. Tenemos a la izquierda una carga aplicada en el centro geométrico de una columna, N'. En teoría, esa carga en el eje geométrico conllevaría una solicitación de compresión simple. Ahora bien, sin tomar en cuenta la esbeltez del elemento, a la izquierda, como es de por sí el hormigón heterogéneo y hay imperfecciones constructivas, deslizamiento de las armaduras y encofrados respecto de la posición real, arriba en A ustedes observan el baricentro de la sección ideal G sub I y el baricentro de la sección real desplazado un valor reducido, se supone, o debería, pero pequeño. Entonces los centros resistentes seguirían esa curva serpenteante, ¿sí?, en torno al eje teórico de cargas. Por lo tanto, para lograr una deformación uniforme en la sección por efecto de la carga N', la resultante en las distintas secciones va a estar ubicado no necesariamente en el eje de la aplicación de la carga, sino cercano a ese eje con una distancia variable que no podemos definir con precisión, que llamamos excentricidad accidental E sub A. ¿Sí? La presencia de esta excentricidad accidental, ahora vamos al dibujo de la derecha, E sub A en A, origina que apenas aplicamos N, la fuerza axial viene acompañada por un momento N' por E sub A, y aparecen los fenómenos de segundo orden que se manifiestan en la pieza, y este proceso es iterativo hasta que se logra el equilibrio interno, como veremos, o no. Para lograr un acortamiento uniforme en la pieza se requiere entonces, dada la heterogeneidad e imperfecciones constructivas,
que la resultante se ubique dentro de un cierto entorno del eje geométrico de la columna. Estas excentricidades accidentales nosotros sabemos que están presentes, pero no podemos medirlas físicamente, ni tendría sentido intentar hacerlo, porque tendríamos que construir nuestra estructura primero y luego tratar de interpretar qué valor tienen. Lo que podemos es estadísticamente acotarlas. Si analizamos un elemento comprimido con un cierto rango de esbeltez, observamos que el efecto de pandeo se manifiesta al obtener como carga última del elemento un valor que es menor que el que se produciría por la falla de sus secciones consideradas en forma aislada, tal cual lo vimos, por ejemplo, con las ecuaciones de compresión simple o de flexocompresión, por ejemplo, en los videos correspondientes de columnas. Esto nos indica que para evaluar la resistencia última de un elemento comprimido esbelto, no es suficiente el análisis de la sección aislada como se evalúa en flexión compuesta. El efecto P delta pandeo depende de la deformabilidad del elemento que estemos considerando en forma completa y de las respectivas condiciones de borde de ese elemento, columna, en cuanto a si puede girar o no y si se puede desplazar o no también. Para resolver en forma práctica el diseño de las estructuras de hormigón armado recurrimos al planteo de modelos que las representan. Ya esto lo hemos venido mencionando a lo largo de todos los videos que hemos desarrollado de estructuras de hormigón armado. En general, para determinar las solicitaciones de la estructura, planteamos habitualmente un cálculo lineal, que supone la constancia de la geometría de la estructura y la proporcionalidad entre cargas y deformaciones con valores que son constantes en el tiempo. Sabemos que esto no es exacto para el hormigón porque estamos, por ejemplo, ignorando los fenómenos reológicos, las deformaciones asociadas con la contracción de fragua y fluencia lenta, entre otros. Esta forma de resolver el problema la denominamos cálculo elástico o cálculo de primer orden. Las ecuaciones de equilibrio se plantean en la configuración inicial de la estructura no deformada. Puede ocurrir que para una dada estructura el modelo que planteamos, por eso lo pongo entre comillas, el modelo que planteamos, así planteado, esté en equilibrio, pero que la estructura real, por él representada, no lo esté. Y esto nos genera preocupación y naturalmente este hombre mira y trata de interpretar el por qué puede pasar una cosa y otro. Bueno, la respuesta ya creo que la mayoría la sabemos. Los efectos de segundo orden, que fueron despreciados en el cálculo lineal o elástico, y en realidad tenían una magnitud tal en que los despreciamos en el modelo, pero en la estructura real no eran despreciables. En las estructuras de hormigón armado se destacan tres causas que dan origen al comportamiento no lineal. Por un lado, la no linealidad geométrica, vale decir que la estructura sometida a una determinada historia de cargas va sufriendo naturalmente deformaciones en función de las cargas aplicadas. La magnitud de las deformaciones y la incidencia en las solicitaciones es un tema que es lo que queremos evaluar. No linealidad de la relación esfuerzos-deformaciones y la fisuración que se plantea y representa un gradual cambio en las rigideces de los elementos. Esto ya lo sabemos, la relación de tensiones-deformaciones del hormigón es claramente no lineal, ¿sí? Y solamente lo era para un rango de relación tensiones-deformaciones no superior a o sea, lo era. Podemos simplificarlo y considerar una relación lineal para un rango de tensiones sobre el hormigón que no supere un 40% de la resistencia última a compresión simple del hormigón, de la probeta. Y por otra parte, las variaciones en función del tiempo de la relación cargas-deformaciones derivada de los fenómenos reológicos del hormigón que acabamos de mencionar anteriormente. Todas estas causas dan origen al comportamiento no lineal de las estructuras reales con las cuales a las cuales diseñamos y para diseñar planteamos modelos. En el caso de una viga con una carga aplicada, la inevitable deformación que sufre esa viga genera que pasemos de la situación 1 a la curva 2.
Ahora, en el caso de un elemento solicitado a flexión sin cargas axiales presentes como la viga de la izquierda, la diferencia entre considerar la estructura deformada y no deformada en cuanto a las solicitaciones es despreciable totalmente. Ahora, a la derecha tenemos una columna biarticulada con ménsulas con cargas aplicadas con una excentricidad E y una altura total L. Por efecto de la carga aplicada, si consideramos la estructura no deformada, la excentricidad en el centro, en la sección central de la columna M, es igual a N por E, el momento de primer orden. Ahora bien, la carga aplicada genera una deformación en la columna, al igual que en la carga aplicada en la viga, y pasamos de la expresión 1 a la 2, y hay una flecha de primer orden, apenas aplicamos la carga en la sección M, F. Entonces, apenas aplicamos la carga, el momento total en la sección M es igual a N por E más F. ¿Sí? Y este valor de F se va a ir incrementando en la medida que incrementemos las cargas hasta que se llega a una situación eventualmente de equilibrio o no en la pieza. Entonces, queda claramente graficado que en elementos solicitados a flexión y corte, esa relación no lineal no cobra la misma relevancia que en elementos solicitados predominantemente a compresión como el de la derecha. En resumen, un cálculo de segundo orden debemos considerar para realizarlo la no linealidad geométrica, o sea que la estructura deformada es diferente a la estructura sin cargas. La estructura deformada es la estructura con las cargas aplicadas, como vimos en la viga y en la columna. El grado de fisuración variable según el grado de solicitación que se presenta, la historia de las cargas o secuencia y la no linealidad en la relación tensiones-deformaciones que tenemos para el material hormigón armado y la consideración de los fenómenos reológicos. Todo esto hace que no podamos presuponer el tipo de rotura que se va a producir en el elemento tipo columna. ¿Sí? A priori no podemos presuponer el tipo de rotura. Esto por ahora va a ser un poco confuso para ustedes. Me refiero, cuando digo ustedes, a los que están comenzando a estudiar este tema, no a mis colegas que ya diseñan, pero lo vamos a ir tratando de aclarar en los minutos siguientes. En resumen, un cálculo de segundo orden requiere todo el proceso que vimos anteriormente y es un tema para abordar realmente complejo, ¿sí? Eso, frente a un edificio real que tenemos que resolver, nos preocupa o lo preocupa a nuestro amigo porque tiene la obligación de entregar los planos de armado en 20 días y frente a esta situación él creía que tenía resuelto el tema con los diagramas de interacción de columnas y ahora tiene graves dudas sobre si lo va a lograr. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo verifico a pandeo las columnas de mi edificio? Que es el problema que nosotros tenemos, pues nosotros no estamos haciendo investigación, sino que estamos resolviendo proyectos de ingeniería en nuestro estudio de ingeniería. Y tenemos que entregar ese trabajo completo en un tiempo razonable y siguiendo las reglas del arte para no tener inconvenientes. La complejidad del problema planteado origina la necesidad de encarar su resolución mediante métodos simplificados, los que pueden considerar la estructura en su conjunto, llamado efecto P-delta, o bien estudiar al elemento tipo columna en forma aislada. Cuando estudiamos el elemento, para ver la tendencia al pandeo, un parámetro que es muy utilizado y que por ustedes, estudiantes, debe ser conocido, es el concepto de esbeltez, que se define lambda la esbeltez como la altura de la columna por un coeficiente K que tiene que ver si la columna es articulada vale 1 y para otras condiciones diferentes vale valores diferentes, ya lo iremos viendo, dividido el radio de giro en ese plano. ¿Sí? Entonces la esbeltez lambda K por L sobre R, o sea, si la columna es articulada, K vale 1, es L sobre el radio de giro. El radio de giro es la raíz del momento de inercia sobre el área, pero si queremos obviar esa
esa cuenta que es muy simple, en secciones circulares es 0,25 del diámetro y en secciones rectangulares 0,3 de la dimensión considerada en ese plano. Entonces, según la esbeltez del elemento en estudio, puede ocurrir que, bajo un dado esfuerzo de compresión, la rotura del elemento se produzca cuando se agota la capacidad de deformación del hormigón comprimido, es decir, cuando llegamos a una deformación específica del orden del 3 por 1000, o bien del acero más traccionado, es decir, cuando llegamos a una elongación del acero traccionado mayor que el 5 por 1000. Esto que planteamos es lo conocido como rotura seccional de la pieza o falla del material. Cuando se presenta habitualmente para esbelteces de la columna no superiores a 100. Este tipo de falla, afortunadamente para Homero que estaba tan afligido, constituye la más común en piezas de hormigón armado de secciones y esbelteces usuales. Usuales es pequeñas o medias no superiores a 100. ¿Por qué digo afortunadamente? Porque si la rotura es seccional, hay métodos simplificados que nos permiten abordar el problema, como ya lo vamos a ver en teoría y en práctica, que son realmente simples, ¿sí? Aun cuando el problema real no lo es, los métodos de abordaje son simples y el grado de exactitud de los mismos son razonables. Para estos casos, rotura de sección, la curva P última, M última, que intercepta el diagrama de interacción de la pieza con esbeltez nula. Entonces, nosotros vimos el diagrama de interacción en ordenadas cargas P en abscisas momentos. La carga axial última es menor a la que obtendríamos de un análisis de primer orden, por efecto del segundo orden, ¿sí? Y el momento eflector asociado con la falla es mayor. Es decir, la carga de primer orden es P y el momento de primer orden es P por E. La columna va a fallar, ¿sí? Una columna corta con una esbeltez limitada, para un valor P asterisco, ¿sí? Menor a P y con un momento asociado M igual a M1, P por E más M2, P por delta, que es el incremento de flechas por efecto de segundo orden. Repasando conceptos, si la esbeltez es muy reducida, la diferencia entre el valor de P original y el valor de P asterisco es despreciable y podemos ignorar el problema de pandeo y proceder a diseñar con las ecuaciones de compresión simple o flexión compuesta que ya conocemos, o sea, los diagramas de interacción, por ejemplo. Si la esbeltez es intermedia, no despreciable pero menor a 100, podemos abordar el problema considerando el fenómeno de pandeo y consecuentemente vamos a terminar resolviendo el diseño de la columna, por ejemplo, con herramientas que conocemos como los diagramas de interacción, pero con un par de valores P menor al de primer orden y un momento flector M mayor al de primer orden. En el campo de las grandes esbelteces, mayores a 100, puede sí presentarse la falla de estabilidad, la que ustedes han estudiado en las estabilidades o resistencias de materiales en los cursos respectivos y, por ejemplo, vieron las expresiones de Euler para columnas de gran esbeltez o en estructuras metálicas, con un par de valores últimos, P último y M último, interiores al diagrama de interacción de la pieza. ¿Qué es lo que ocurre? Que no se agota la capacidad de deformación ni del hormigón ni del acero, sino que hay un problema de inestabilidad del equilibrio. Para un cierto nivel de cargas, el par externo M, P por E más delta, aumenta más, con mayor rapidez que el par interno, y el equilibrio de la pieza se torna inestable. No podemos representar los efectos de la esbeltez y momentos amplificados en un único diagrama de interacción PM, como vimos para esbelteces nulas. Lo que nosotros vimos en los videos de flexión compuesta, los diagramas de interacción, se corresponden con columnas de esbeltez nula. Ninguna columna tiene esbeltez nula, pero podemos aplicarlos a columnas con esbelteces reducidas. Podríamos sí desarrollar diagramas de interacción para columnas con determinado rango de esbeltez, considerando este fenómeno, 30, 60, 100, 130. Por ejemplo, este es un juego de diagramas de interacción para una columna dada tomada de Leonhardt.
Pero esto no es desde el punto de vista práctico razonable hacer, ¿sí? Ni tampoco disponemos de diagramas de interacción para esbelteces variables. Entonces, asimismo, tendríamos que considerar una cantidad de variables importantes. Estos gráficos están tomados también de Leonhardt y nos manifiestan, por ejemplo, el superior de la izquierda en valores en ordenadas, esfuerzos axiales reducidos y en abscisas, momentos flectores reducidos para lambda igual a 0, 35, 69, 104 y 155. Pero abajo, fíjense, con excentricidades iguales en ambos puntos. Fíjense la columna a la derecha abajo, excentricidades de igual signo en ambos puntos. El dibujo B es el caso de la misma columna, pero con excentricidad E1 positiva en el borde superior y E1 nula en el borde inferior. Ya cambian los diagramas de interacción para las mismas esbelteces. Y el diagrama C es el caso de la misma columna con excentricidades de signo opuesto en ambos extremos y nuevamente cambia el diagrama de interacción para la misma columna con la misma altura en función de las excentricidades distintas en signo y en magnitud. Quiere decir que es inabordable el tema desde este punto de vista, aunque podríamos para una columna dada con una situación particular hacer un análisis de este tipo, ¿sí? Pero desde el punto de vista práctico, nosotros tenemos el edificio que vimos anteriormente, es totalmente inaceptable tratar de resolverlo de esta forma. A la excentricidad de primer orden B0 se le adiciona en el dibujo abajo a la derecha B sub k, que sería el incremento de deformaciones derivado de la fluencia lenta por cargas permanentes. En el dibujo superior de la izquierda tenemos cargas axiales y momentos flectores. Entonces, si la columna no tiene una excesiva esbeltez, rompe por agotamiento de los materiales, y la carga es rápida, la curva de crecimiento iría desde O hasta D, y en D cortaría al diagrama de interacción de la columna de esbeltez nula y se produciría la falla por agotamiento de los materiales. Ahora, en las columnas del edificio que tenemos que resolver, no van a estar sometidas a cargas rápidas. De hecho, el peso propio es una carga permanente, los contrapisos, los pisos, las mamposterías, todos esos elementos que constituyen cerca de un 65-70% de la carga total va a ser de naturaleza permanente. Entonces, realmente, en un ensayo de la misma columna tipo, una gemela, con cargas de naturaleza permanente, recorreríamos la curva de O hasta A, mantenemos la carga permanente en el tiempo hasta B, y luego incrementamos la carga hasta llegar a la rotura, y observaríamos que la columna va a romper para un valor C diferente del anterior, ¿sí? Y esto se corresponde con una situación más real. Entonces la curva OAD es la curva de carga rápida. Al llegar a A, se mantiene la totalidad de la carga aplicada constante y el efecto de la fluencia se visualiza en la recta AB. Si luego se continúa incrementando la carga en forma rápida, la columna falla en C, para una carga axial menor y un momento flector asociado mayor. Si el nivel de cargas es permanente, es muy alto, ¿sí? La columna puede eventualmente fallar como en el dibujo B. Comenzamos a cargar la columna y para un nivel de carga muy elevado, supongamos que el nivel de cargas de compresión permanente esté en el orden de por darles una idea nada más, 70% de la carga de falla del hormigón, se puede producir el escalón horizontal marcado en rojo e interceptar al diagrama de interacción de la columna con la esbeltez nula sin haber incrementado la carga, ¿sí? Entonces, a carga constante fallaría por el fenómeno de fluencia lenta. Ya veremos cómo el código ASI 318 enfoca este tema y cómo tiene en cuenta estos factores. Naturalmente, la rigidez, el producto del módulo de elasticidad del hormigón por el momento de inercia de la columna, tiene que ser evaluado en función de estas situaciones. Pero eso lo vamos a desarrollar más adelante.
La situación de pérdida de equilibrio sería la curva de abajo dentro del diagrama de interacción, MP por E más delta, marcada con el asterisco en verde, donde se llega a una carga P última 2 sensiblemente menor a P última 3 y a P última 1, y la columna falla sin haber agotado la resistencia a compresión del hormigón ni la tensión de fluencia del acero, ¿sí? Este caso es muy poco frecuente para las dimensiones habituales de edificios, pero si superamos la esbeltez de lambda igual a 100, puede llegar a presentarse esta situación de pérdida por inestabilidad del equilibrio. La mayoría de los códigos y reglamentos modernos permiten, hasta un cierto rango de esbelteces, menor a 100, resolver el problema en forma simplificada, identificando previamente si la estructura en estudio puede clasificarse como desplazable o indesplazable para evaluar la esbeltez de la columna. Esto le da tranquilidad a nuestro amigo, porque ahora sí puede ser que tengamos una herramienta relativamente simple para resolver el problema que tenemos y que entregue su plano de armado de las columnas a tiempo. Vayamos a algunos aspectos conceptuales antes de meternos en el tema de lleno. Equilibrio estable, inestable, indiferente, cuestiones que ustedes, la mayoría, las han visto en su momento. Supongamos que tenemos un elemento, una barra que articulada en el punto O, que es el eje de giro, con una longitud L1 y una masa P1 superior y una longitud L2 y una masa P2 inferior. El caso en que incide el equilibrio y la magnitud de las fuerzas, acá se puede visualizar perfectamente bien. La barra se supone que no tiene peso, ¿sí? Que gira sin generar fricción alrededor del punto O. Una situación factible es que P1 sea igual a 0 y P2 sea distinto de 0. Para cualquier valor de P2, si P1 es igual a 0, el sistema es estable, ¿sí? Otra situación es que P1 sea distinto de 0 y P2 sea igual a 0. Para cualquier valor de P1, el sistema va a ser inestable. Apenas gire un grado, ¿sí? Con un valor de P1 igual a 10 gramos, ya el sistema no tiene la capacidad de volver a restablecerse el equilibrio. Ahora, una situación intermedia se da cuando ante un giro el producto de P1 por L1 es igual a P2 por L2 y es la situación de equilibrio indiferente. El tipo de equilibrio entonces depende de la magnitud de las fuerzas en juego. Un ejemplo simple de aplicación en la casa de ustedes de equilibrio inestable es el siguiente. Algunos se van a sonreír, pero bueno, creo que es ilustrativo. Todos hemos jugado alguna vez con amigos en construir un castillo de naipes, ¿sí? Con cartas, a ver quién llegaba a la mayor altura, a la mayor cantidad de niveles, o por lo menos los que estudiamos alguna vez ingeniería o estamos estudiando. Y alguno, en la sana competencia, cantó victoria y dijo: les gané, llegué a este nivel, y observamos que efectivamente lo había logrado, ¿sí? 4 o 5 niveles. Logramos en apariencia de nuestro cometido que se mantenga ese castillo de naipes en pie. Pero repentinamente el castillo se desplomó sin causa aparente. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, porque ese castillo de naipes se encontraba en equilibrio. Por eso lo visualizamos que no se había caído, porque por un instante estaba así. Pero estaba en equilibrio inestable tal cual lo planteamos recién. Quiere decir que una mínima fuerza perturbadora, como que uno de nuestros amigos se apoyó en la mesa suavemente, afectó el sistema y ese equilibrio desapareció y colapsó el sistema. Esto que pasa con un castillo de naipes puede pasar con la estructura real, ¿sí? Bueno, con esto cerramos la presentación. Lo que pretendo es que no abordarlos con ecuaciones de diseño sin antes haber tratado de hacer una interpretación al menos previa del fenómeno físico,
para que ustedes después puedan utilizar esas herramientas, esas ecuaciones con criterio ingenieril y sabiendo el campo de aplicación que tienen. Bueno, espero que nos acompañen. Tenemos por delante cuando menos 3 videos más de este tema. Gracias y cuídense mucho.